Bien, ¿cómo están, distinguidos estudiantes? Con ustedes, el maestro Eligio Ruiz, para compartir con este momento, compartir algunas posiciones, algunos puntos relacionados con lo que tiene que ver con esta interesante asignatura de Economía 2. Así que vamos a ver cuáles son los puntos básicos que tiene el programa de la asignatura. Bien, es importante destacar que la economía es una ciencia que está dentro de las ciencias sociales. Muchas áreas, las ciencias sociales son ricas: economía, historia, sociología, geografía, derecho, entre otras. Entonces, dentro de las tantas disciplinas sociales, la economía está como una de las ciencias que abarca todas las áreas de negocio. Entonces, la economía eh, tiene dos áreas fundamentales dentro de las tantas áreas que ella maneja, y dos áreas que son fundamentales: lo que es la economía positiva y lo que es la economía normativa. Dentro de la economía positiva tenemos lo que se conoce como las áreas de las teorías económicas. Y dentro de esas áreas de la teoría económica tenemos dos que son fundamentales. Esto es la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomías, estamos hablando de un área económica que se encarga del estudio de actividades específicas, de actividades individuales, tales como la conducta de los individuos, los mercados, las empresas, la economía doméstica. El término micro no quiere decir que es pequeño, sino que se encarga de estudiar de manera específica, de manera individual, aquellas áreas, aquellos sectores de la economía, aquellos agentes que intervienen en la economía. Por su parte, la macroeconomía se encarga de la conducta de la economía en su conjunto. Ahí tienen que ver con las expansiones y las recesiones de la producción total de bienes y servicios, el crecimiento de la economía, la tasa de inflación, el empleo, desempleo, balanza de pago, tipo de cambio, en fin. La macroeconomía, pues, es amplia en su investigación, pero es la economía de un país, de una región, de un sector. No quiere decir que es del mundo, por el término de macro. Un país, en una región determinada, todo lo que se genera y produce, entonces, se maneja a través de lo que es la macroeconomía de ese lugar. Para poder entenderla muy bien, vamos a verificar algunas de las características de ambas. Comenzando por la visión. La visión de la microeconomía es individual. En cambio, la visión de la macroeconomía es global. El objeto de estudio de la microeconomía es el comportamiento de los individuos, de las familias, de las empresas y mercados. Eso es lo que se encarga la microeconomía. En cambio, la macroeconomía tiene que ver con el comportamiento de la economía como un todo. Eso es importante que lo podamos diferenciar. El comportamiento de la economía como un todo, macroeconomía. Comportamiento de los individuos, de la familia, de las empresas, microeconomía. Pero también se distingue por las variables que manejan una y otra. Mientras la microeconomía maneja la variable de oferta, demanda, generación de precios, producción de la empresa, lo que es la macroeconomía entonces maneja otras variables: producción total, nivel general de precios. Fíjese que no es un precio individual de una mercancía, de un producto, es el nivel general de precios de toda la economía. Maneja lo que es el empleo, el desempleo, la tasa de interés, etcétera. Entonces, pero todo siempre refiriéndose de manera en su conjunto. Entonces, si quisiéramos, pues, definir la macroeconomía y decir su importancia, esta suele definirse como el estudio de la conducta de toda la economía, de allí que la misma sea la encargada de analizar el crecimiento a largo plazo. Determina la forma como se vincula un país con los demás países del mundo a través del comercio internacional. Establece los criterios para que la política fiscal tenga efecto positivo en la economía. Esos criterios que deben ser utilizados para que cuando se aplica una política fiscal, que más adelante estaremos hablando de ella, puedan ser positivas para la economía. Entonces,
Eso se encarga la macroeconomía. Pero también busca estabilizar los precios en un sistema de libre mercado. Un sistema donde el Estado no impone, sino que deja que sea el mercado que, que determine cuál es el nivel de precio, procurando alcanzar niveles de pleno empleo en la población. Entonces, esa es la función y la importancia de la macroeconomía. Como ya hemos hablado, es bueno entender que ambas trabajan de manera combinada, de forma tal que una complementa a la otra. No podemos hablar de macroeconomía si no nos apoyamos en aquellos datos que la microeconomía le proporciona. Y a propósito de la macroeconomía, es un área relativamente joven, digo relativamente joven, porque nace en la segunda, tercera década del siglo XX, 1920, justamente por una situación financiera que se da en Estados Unidos, y que esa situación financiera arrastra a otras áreas y se traslada de un país a otro, a otros países que también practican lo que es la economía capitalista. Entonces, esa interrelación que se da entre sectores, entre áreas, no se conocía hasta ese entonces. Y fue en el periodo de la Gran Depresión, o sea, el crack, la caída de los mercados bursátiles en Estados Unidos, que en 1929 arrastró 1.5 millones de desempleo. Eso fue en el 29, pero ya para el 33 ya eso iba por 13 millones de desempleados. Entonces, había que buscar la fórmula para ver qué estaba pasando. Los economistas, pues, comenzaron a buscar, a investigar por qué una situación que se da en un lugar, porque tiene que afectar a otro, por qué una situación que se da en un sector, porque tiene que afectar a otro. Hasta ese momento solo se manejaban las situaciones microeconómicas. Es a partir de 1936 que ese gran economista, ¿verdad? Conocido como John Maynard Keynes, eh, a través de una obra que escribió, la teoría general sobre la ocupación y el dinero, eh, da al traste de lo que él entendía que era lo que provocaba la interrelación entre las diferentes áreas. Entonces, Keynes, pues a través de su obra, como les decía, pues da ciertas explicaciones que fueron analizadas por otros economistas, donde se ve que el Estado tiene una influencia capital en el manejo de la economía. El Estado tiene que manejar lo que se llama el equilibrio presupuestario, y que a través del Estado pues se consigue el aumento de los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, mediante esa teoría de John Maynard Keynes, es analizada, pero no es aplicada hasta 10 años después. Recuérdense que fue en 1929. Ya a partir de ahí se comenzaron a hacer investigaciones, pero fue en el 36 que él publica su obra. En el 39 entonces inicia la Segunda Guerra Mundial, la cual culmina en el 45. Entonces, en un periodo de guerra no se van a poder aplicar nada de eso. Es a partir del 46, después de la Segunda Guerra Mundial, que se comienzan a aplicar aquellos postulados que planteó John Maynard Keynes. Por estos postulados, por estas teorías, a John Maynard Keynes se le conoce como el padre de la macroeconomía moderna. La macroeconomía se maneja a través de variables. Y las variables macroeconómicas son todas aquellas pautas que marcan el rumbo de la economía en un determinado lugar. Las variables económicas se estudian a través de indicadores. Y estos indicadores son varios, podemos mencionar algunos: el nivel y la fluctuación del producto, el consumo nacional, la inversión nacional, empleo, desempleo, gasto, balanza comercial, entre otros. Son diferentes indicadores que son los que van pautando cómo va desenvolviéndose la economía. También es bueno destacar que la economía se maneja a través de unos objetivos. Estos objetivos macroeconómicos
son fundamentales para poder lograr el equilibrio y para poder mantener una economía creciente. El primer objetivo de la macroeconomía es el crecimiento económico. Una economía que no crece es una economía que no avance, es una economía estancada, es una economía que no genera empleo, es una economía que no genera riqueza. Por lo tanto, el crecimiento económico es uno de sus principales objetivos. Segundo, alto nivel de empleo. Crear empleos. Ustedes saben que una economía donde no hay autoproducción, donde no hay manejo individuales, y el Estado y el sector privado no crean empleo, entonces es una economía que no va a tener demanda de bienes y servicios. Si no hay demandas, entonces el sector empresarial, los sectores productivos no podrían hacer uso eficaz de su producción, entonces no tendrían ganancias. Todo esto va a afectar a la economía en su conjunto. Por lo tanto, debe haber un alto nivel de empleo, estabilidad del nivel general de precios, es otro de los objetivos, que los precios puedan estar estables para usted poder planificar, distribución equitativa de la renta, y aquí queremos hacer una parte, cuando hablamos de rentas estamos hablando de ingresos. Cuando usted habla de rentas nacionales, se está hablando de los ingresos del Estado. No vayan a confundir renta con alquiler. Entonces, esos ingresos que tiene el Estado, que percibe el Estado a través de diferentes actividades, lo que procura la macroeconomía es que sean distribuidos de manera equitativa entre toda la población, entre todo el Estado. También otro objetivo es que haya un sólido comercio internacional, lo que va a traer consigo que haya una estabilidad de la moneda. Buenas exportaciones nos van a permitir conseguir divisas y este cúmulo de divisas mantiene nuestra moneda estable. ¿Cómo se consigue esto? A través de la llamada política macroeconómica. ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas? Son la forma en que el Estado incide sobre la economía y hay cuatro que son fundamentales. Política monetaria, política fiscal, política de renta y política exterior. Estas políticas se manejan a través de unos instrumentos que son el tipo de interés, tipo de cambio, los impuestos, las subvenciones, entre otros. Bien, la macroeconomía, pues en su desarrollo necesita tener un registro de todas las actividades que se realizan en el país, para ella poder, mediante ese registro, ir tomando decisiones y planificando. Ese registro se llaman cuentas nacionales. Son forma cuantitativa de representar los modelos de descripción económica. Todos estos conjuntos estadísticos que lo utilizan los bancos centrales para poder decir cómo va la economía, cuáles son los sectores que van avanzando, cuáles son los sectores que están generando mayor cantidad de, de beneficio, dónde se está dando crecimiento, dónde hay un sector que se ha quedado rezagado. Todo eso lo hacen a través de este sistema de cuentas nacionales. Las cuentas nacionales tienen unos objetivos para cumplir y dentro de estos objetivos vamos a mencionar dos. El primer objetivo que es presentar las informaciones que permitan conocer, analizar e interpretar la estructura económica del país. ¿Para qué? Para crear una política económica bien coordinada y de esta manera obtener mayores ingresos y esos ingresos que se obtengan, buscar que se haga una justa distribución entre la población. O sea, conseguimos los ingresos a través de la política que hemos trazado y entonces esos ingresos que tenemos ahí lo que procuran es que se haga una justa distribución entre la población. Distribución entre la población no quiere decir que se lo regalen a la persona, sino que todos los sectores, que todas las zonas, que todas las regiones reciban la influencia del Estado a través de obras que le vayan a cambiar su vida, que vayan a mejorar su nivel de vida. Entonces, el segundo objetivo es la de crear los instrumentos estadísticos para la captación de los datos económicos. Estos datos económicos son los que sirven para la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. El presupuesto de este año tomó como referencia lo que fueron las cuentas nacionales del año pasado, para ver cuáles fueron los sectores más dinámicos
y cuáles sectores necesitaban mayor impulso del Estado. Entonces, estos dos objetivos son fundamentales para la macroeconomía. Bien, hay una serie de renglones que integran la macroeconomía, de áreas, de sectores, pero el más importante de todo ello es el Producto Interno Bruto, que es ¿qué? El valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo. No pueden ser intermedios, no pueden estar en proceso. Tienen que ser el producto final que ya está disponible para el mercado. Esa sumatoria, ese valor de mercado en términos monetarios de esa producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo de tiempo es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. También es importante hablar de lo que es la economía abierta y lo que es la economía cerrada. Teóricamente, la economía abierta es la economía donde se efectúan transacciones, donde hay exportaciones, donde hay importaciones de un país para el otro, dinámicamente. Eso es lo que se llama la economía abierta, que tú tienes comercio, que tú tienes ese intercambio. Y teóricamente la economía cerrada es aquella donde no se realizan transacciones internacionales. Entonces, había hasta 1990 había la creencia de que todavía existía la economía cerrada. A partir de ahí, bueno, cambiaron las cosas y no hay un solo país en el mundo que pueda tener una economía cerrada. Hay países con economía más abierta que otros y hay países con ciertas limitaciones, pero no hay un país que per se tenga una economía cerrada, que no realice ningún tipo de negociación con ningún país del mundo, que sea autosuficiente. Eso no existe, pero sí existió. Otro punto que tenemos ahí es el crecimiento económico. Ya hablamos del crecimiento económico, el aumento de la renta o el valor de bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo. El crecimiento económico significa una expansión de la economía de un país, un cambio cuantitativo, es decir, positivo, y se mide en tasa de variación, PIB potencial, PIB nominal, que también lo estaremos viendo por ahí. El crecimiento económico se puede deber a que una mayor utilización de los factores o recursos de la economía. Ahí se da un crecimiento extensivo, una mayor eficiencia, o lo que quiere decir esto, una productividad en la utilización de los factores. Esto se llama crecimiento intensivo. Entonces, esa eficiencia, esa mayor utilización de recursos de los factores productivos es lo que genera un crecimiento. Y es una de los puntos que utilizan los gobiernos para destacar cuando una economía va avanzando o cuando no va avanzando. La van comparando con ciertos periodos. En este periodo tuvimos un 6, en el anterior tuvimos un 5, tuvimos un 4. Otro punto que también queremos destacar de ahí son los ciclos económicos. Recuérdense que un ciclo son las fluctuaciones, cambios o variaciones que presentan la economía en un determinado momento por diferentes situaciones. De manera que una etapa recesiva la continúa una etapa expansiva y así. Cuando la tasa del crecimiento del PIB son negativas de manera consecutiva, al menos 2 trimestres consecutivos, la economía entonces está en recesión y hay que trabajar con ella. Entonces, en esa etapa, esa economía, eh, cuando hablamos del ciclo, vemos, por ejemplo, que tenemos una recesión, trabajamos para que esa recesión nos lleve a una expansión. Esa expansión recalienta la economía y entonces podemos decir que estamos en el auge, que tenemos la economía bien. Cualquier situación nacional o internacional puede provocar una crisis y esa crisis nos lleva a un estancamiento. Ese estancamiento nos lleva a un piso en el cual nosotros tenemos que volver a trabajar para provocar que la economía realce. Y esas constantes subidas y bajadas de la economía es lo que se conoce como eh, ciclo económico. Es importante
conocer esto, manejar esto, lo que son los ciclos económicos y todo eso. Bien, esta es la fórmula keynesiana que estaremos utilizando en algunos ejercicios que vamos a desarrollar, donde nos dice que el PIB es igual, eh, a la sumatoria del consumo de las familias, de los hogares, las inversiones de las empresas, los gastos del gobierno o gastos públicos, las exportaciones menos las importaciones. También ahí podemos ver que el Producto Interno Bruto es igual a la oferta agregada de una economía y cuando se da un equilibrio, entonces la oferta agregada se equilibra con la demanda agregada. Eso es importante conocer. Otro punto que también estaremos tratando más adelante es el tipo de índice de precios, que es un índice creado dividiendo el precio determinado de un bien o servicio un determinado año entre el precio de ese artículo y un año utilizado con fines de comparación. Ya más adelante estaremos hablando de lo que es el índice de precios y cómo se maneja. Entonces, estos son los puntos más importantes que tenemos aquí en la unidad número 1, esperando que ustedes pues le sirva, que lo lean, que lo manejen, que lo interpreten, que lo analicen para que puedan tener una idea clara de los contenidos de esta primera unidad. Así que ha sido hasta aquí este primer video. Esperamos que le haya servido y nos vemos en un próximo video.